sé por qué empecé, me apareció una canción, no, es que no recuerdo la canción, pero en el video aparecía como flagelaban a Jesús. Y empecé a sentir en esos momentos, mi hermano, mis hermanos, empecé a sentir un dolor físico de mis pecados. Yo veía cómo flagelaban a Jesús en ese video y yo sentía un dolor de mis pecados en mi cuerpo. Yo sentía que estaba haciendo algo mal, yo sentía que estaba flagelando a Jesús. Bendiciones, hermanos. Sean bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy tengo el placer de presentar a un hermano, a Daniel Cardona, el cual pues nos trae un precioso testimonio que hace falta y sobre todo para nuestra juventud, ¿verdad? Los que seamos padres, pues sabemos la dificultad que tenemos pues a la hora de educar a nuestros hijos. Y aquí está Daniel, el cual pues nos va a dar su testimonio, ¿verdad? Una persona joven, una persona que aún de ser joven pues ya está entregado al Señor, cosa que nosotros como padres pues deseamos para nuestros hijos. Bienvenido, hermano Daniel. Gracias, José Manuel. Dios le pague por esta invitación tan hermosa que me hace para poder llevar este mensaje no solo a los jóvenes, sino a todo el mundo, ¿cierto? Que todos puedan entender que Jesús ha venido a salvarnos, que Jesús ha venido a darnos felicidad y plenitud a nuestras vidas. Así es, así es. Y es de enorme alegría, ¿no? Pues ver a hermanos como Daniel, jóvenes, y que ya pues entregan su vida al Señor, ¿verdad? Son personas jóvenes, pero ya saben a dónde van, a dónde quieren ir y a dónde quieren dirigir su mirada, ¿no? Su mirada en el Señor. Pues el hermano Daniel pues nos va a dar este precioso testimonio que yo espero que sea para edificación de las almas, para papás, para madres, para hijos y para toda la familia, ¿verdad? Es un testimonio que aunque está encauzado y pensado para jóvenes, pues todos tenemos cabida en este precioso testimonio. Pues adelante, hermano Daniel. Bueno, José Manuel, como ya lo dijo usted, mi nombre es Daniel Cardona, soy de Colombia, soy colombiano, ya tengo 30 años, así no parezca. Me dicen que parezco de menos, pero bueno, yo pienso que es la gracia de Dios. Hace 9 años que el Señor tocó la puerta de mi corazón. Bueno, yo creo que la venía tocando hace mucho tiempo, pero yo no le había querido abrir la puerta, ¿cierto? Soy misionero de una comunidad laical que se llama Lazos de Amor Mariano. No sé si de pronto, yo sé que en España creo que ya está esta hermosa comunidad que ha nacido acá en el corazón de Colombia, en Medellín exactamente. Yo también soy de Medellín. He tenido la oportunidad de estar con nuestro fundador que se llama José Rodrigo Jaramillo, que ha sido una historia muy bonita, ¿cierto? Pero bueno, hermano, es algo muy bonito porque el Señor ha permitido escribir derecho en el renglón torcido de mi vida que se empezó a torcer en algún momento, ¿cierto? Cuando el mundo, el demonio y la carne empieza a seducirnos, empieza el demonio a atacar porque él quiere la condenación de nosotros porque él es el tristemente condenado, ¿cierto? Entonces él quiere que nosotros vivamos tristes, por eso están las drogas, el alcoholismo, la pornografía, la tecnología cuando se utiliza de mala manera, la música también. Él quiere buscar entretenernos y olvidarnos del verdadero sentido que nos da Jesús. Cuando sabemos que Jesús murió en la cruz por nosotros, recobra el sentido de nuestra vida, ¿cierto? Porque San Agustín lo decía, tarde te amé, Señor, locura tan antigua y tan nueva, ¿cierto? Mi corazón te andaba buscando, pero te hallaba dentro de mí y ahí estaba la felicidad de mi alma, porque tú eres la felicidad de mi corazón, decía San Agustín, ¿cierto? Entonces, como usted lo sabe, todos tenemos sueños, metas, proyectos de vida. Yo sé que los jóvenes que de pronto están viendo este testimonio quieren ser futbolistas, quieren ser cantantes, quieren ser ingenieros, quieren ser médicos, quieren ser sacerdotes, bueno, un montón de cosas. Pero en mi caso, yo quería ser futbolista profesional, ¿cierto? Y de hecho me preparé toda mi vida para eso.
pero hay que ir a la raíz de nuestros corazones. ¿Y cuál es la raíz de nuestros corazones? Nosotros somos como un árbol. El árbol usted lo ve por fuera y hay unos muy grandes, otros muy pequeños, en fin, pero las raíces de los árboles son inmensamente grandes. Usted se pone a investigar sobre los inicios de un árbol y ven que sus raíces son impresionantemente largas y fuertes. Y así mismo pasó conmigo. Yo nunca crecí con mi papá ni con mi mamá. Y aquí voy con la importancia de papá y mamá en una familia, ¿cierto? De que la familia es lo más importante y que hoy en día se quiere destruir la familia, ¿cierto? Y todo empezó acá porque mi papá, pues, era una persona alcohólica, drogadicta, pero pues, obviamente de mundo, era muy loco, por decirlo así, ¿cierto? Mi mamá siempre ha sido, pues, una muy buena mujer, trabajadora, pero desde el principio mi papá la trataba mal, inclusive dentro del embarazo trataba muy mal a mi mamá, yo estando en el vientre de mi madre. Y entonces cuando yo nací, eh, desde el principio mis papás llegó un momento de fracturación en el matrimonio y ellos se separaron, ¿cierto? Entonces mi mamá se regresó a vivir con sus padres, o sea, con mis abuelos maternos, y desde allí me empecé yo a criar con mis abuelos. Y de hecho mis abuelos son los que me han dado el cariño, el amor, el afecto, no queriendo decir que esto esté mal porque los abuelos son un regalo de Dios inmenso, pero hace falta ese cariño del papá y de la mamá. Un abrazo de papá y de mamá, un simple abrazo de papá y mamá hace mucha falta. Muchas veces llegaba yo a mi casa y no encontraba a mamá, papá, encontraba a mis abuelos, o inclusive no encontraba a nadie, no encontraba con quién desahogarme. Entonces Daniel empezó a crecer con ese sueño ya de ser futbolista y empecé a entrenar, a prepararme para en algún momento jugar fútbol profesional, ¿cierto? Como muchos de ustedes quizás tienen ese sueño. Pero eran mis sueños, pero no entendía que los sueños de Dios eran diferentes. Y hoy en día queremos cumplir nuestros sueños y no los sueños de Dios. Eso lo comprendí ahora, ¿cierto? Pero cuando empecé a crecer, yo empecé a sentir unos vacíos en mi corazón y yo me sentía solo. Yo no le encontraba sentido a mi vida, pero yo no se lo decía a nadie, ¿cierto? Yo todo lo guardaba en mi corazón, pero empecé a crecer con ese vacío en mi corazón y no le decía a nadie. Bueno, todavía no me estaba empezando a refugiar en cosas que no debía. Obviamente el deporte nos ayuda mucho también a los jóvenes a cuidarnos, a tener una disciplina, a custodiar nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, cuando empecé a seguir creciendo en este momento, yo no tomaba, no salía a los bares, no estaba con mujeres, era muy juicioso por el mismo, o sea, por el mismo deporte. Yo quería salir adelante, quería darle una casa a mi familia. Yo decía, no, a través del fútbol, pues porque el fútbol obviamente, los futbolistas ganan mucho dinero y uno decía, bueno, pues voy a poder darle todas las comodidades a mi familia, muchas cosas. Pero llega un momento en mi vida que ya llegué a la edad de la adolescencia, cuando uno ya empieza a creerse el más berraco, empieza a inflar pecho, a creerse que ya le puedo alzar la voz a mi papá, a mi mamá, que ya me las sé todas, que usted por qué me tiene que dar dando consejos a mí, y bueno, y un montón de cosas que, bueno, de cierta manera el adolescente en muchas ocasiones pasa por estos momentos, ¿cierto? No todos, pero la mayoría pasamos por eso. Entonces, cuando empecé a tener amistades, ya empecé en mi edad de la adolescencia, mis supuestamente amigos me invitaban a salir a las discotecas, pero yo sabía que no podía ponerme a tomar mucho, a emborracharme, pues porque perdía lo que había hecho de ejercicio. Y dije, no, pues de pronto ya voy a jugar un partido y no voy a rendir. Entonces esa era como mi motivación, ¿cierto? El fútbol. Pero llegó un momento en mi vida donde ya no era capaz. Ya empecé a salir y le abrí la puerta al alcohol. Ya empecé a beber, a tomar. Claro, empecé a tomar y ya llegaba tragueadito a la casa, llegaba asustadito. Mi mamita era mi abuelita es muy bravita, ¿cierto? Se enoja fácil. Entonces yo llegaba como con susto a la casa, pues que ella me viera, que bueno. Hago aquí un paréntesis y es que en ese tiempo mi mamá se fue a trabajar a otro departamento, no sé cómo lo digan en España, a otro lugar fuera de mi país, ¿cierto? Fuera de donde yo vivía. Entonces ya no estaba con mi mamá ni con mi papá. Quedé de lleno con mis abuelos.
Entonces, todos los fines de semana salía y ya empecé a ir a las discotecas, ya empecé a tomar alcohol, ya me empecé a dejar ir, o sea, despacio, tomando de a poquito, a tomar. Pero sentía un vacío muy grande en mi corazón. Quiero que esto lo tenga muy claro porque empezaba a sentirme triste. A pesar de que tenía cosas, tenía mi ropa, tenía comodidades, no encontraba una felicidad. Llega un momento en mi vida, obviamente como les contaba, yo quería ser futbolista profesional y a mí me llamaron para ir a un equipo profesional. Un empresario vino a verme jugar y bueno, se abrió la puerta para ir a jugar y resulta que 3 días antes de irnos para este equipo, a él se le murió la mamá. Entonces no nos pudo llevar al lugar que nos iba a llevar. Entonces otra persona nos llevó a otra parte, un señor que tenía dinero, nos patrocinó y nos llevó. Y en ese lugar me quedé 4 meses. Pero inclusive en ese lugar yo también tomaba. De vez en cuando teníamos descanso nos poníamos a beber. Bueno, resulta que cuando llegamos a un momento nos dijeron, no, ustedes ya no tienen la oportunidad acá, tienen que darnos 50 millones de pesos, en euros no sé cuánto será, pero era mucha plata en pesos colombianos, para poder debutar. Entonces nosotros no teníamos ese dinero porque obviamente yo no vengo de una familia muy adinerada. Entonces me tocó devolverme para mi ciudad y yo sentí que se me apagó todas las oportunidades en mi vida. No le encontraba sentido a mí porque, bueno, si yo no seguí estudiando, si yo no me preparé, no tuve un plan B en mi vida, ¿ahora qué voy a hacer? Cuando llegué aquí a mi pueblo, empecé a trabajar en un lavadero de carros. Empecé a trabajar ahí, a ganarme la plática día a día. Pero resulta que en este lugar el ambiente era un poco pesado porque las personas que trabajaban a mi alrededor consumían droga, consumían cocaína. Yo en ese momento todavía no había empezado a probar la cocaína. Cuando siguió el transcurso de mi vida, tenía un amigo, otro de tantos amigos, pero este sí fue el que me indujo más a este mundo de la drogadicción. Aquí es donde empieza este mundo tan negro de Daniel, tan oscuro, porque empezó el enemigo a meterme en una oscuridad donde no veía, donde estaba consumido, donde no le encontraba sentido a absolutamente a nada. Entonces empecé a salir los sábados. Yo recuerdo muy bien que un día estaba demasiado borracho y me dijeron, vea, aspírese esto, que eso le quita la borrachera. Y bueno, y yo obviamente como ya estaba tomado, yo accedí a aspirar cocaína. Y efectivamente eso hizo un efecto en mí muy fuerte. Empecé con delirios de persecución, eso le quita a usted el sueño, bueno, una cantidad de cosas. Fuera de eso, empecé a consumir también marihuana y cuando utilizamos estas tres, alcohol, marihuana y cocaína, esos, mejor dicho, hace una bomba en el humano, ¿cierto? O sea, a usted ya no le da miedo si va a matar, si va a hacer algo malo, usted no tiene miedo de hacerlo, porque el demonio lo engrupia a uno y no permite que veamos la luz de la verdad. Bueno, entonces mi vida se empezó a consumir. Ya era cada 8 días, en semana ya empecé a consumir. Resulta que cuando yo salía a tomar, yo siempre me ponía a llorar y yo no entendía por qué. Yo lloraba y lloraba amargamente, lloraba como un niño. Y a mí mis amigos me decían, Daniel, ¿usted por qué llora tanto, hermano? Usted siempre que pone a tomar llora, ¿qué le pasa? Y yo no entendía qué me pasaba. Yo simplemente lloraba y lloraba desesperado, pero era ese vacío en mi corazón. Era ese vacío porque estaba esa fractura de no tener ese cariño de papá o de mamá desde niño. Y bueno, y empecé a llegar a mi casa, llegaba a las horas de la madrugada, llegaba borracho, llegaba alcoholizado, llegaba drogado. Y empecé también a caer en este mundo de la pornografía, ya empecé a masturbarme, ya empecé a estar con mujeres, ya quería salir a una fiesta y quería estar con una, con la otra, quería solamente utilizar a las mujeres porque vaya lo que voy a decir es que a veces nosotros como hombres utilizamos a las mujeres como un baño. ¿Y por qué digo como un baño? Porque normalmente nosotros el baño o el sanitario lo utilizamos cuando solamente nuestro cuerpo tiene el deseo de hacer su necesidad. Y vamos al baño, hacemos la necesidad, vaciamos y ya se nos olvidó que el baño existe.
Asimismo, nosotros a veces como hombres hemos ido con las mujeres, las utilizamos como un baño, las pisoteamos, las tratamos mal y las echamos al basurero. Y no nos olvidamos de que la mujer tiene una dignidad, de que el hombre también tiene una dignidad, de que yo tengo una dignidad como hombre, principalmente como hijo de Dios. Y bueno, y me empecé a engrupir en este montón de cosas hasta el punto que acá en mi pueblo habían plazas de droga, plazas, o sea, el lugar donde íbamos a comprar el vicio, que era muy fuerte acá en Colombia, pues obviamente hay una lucha contra el narcotráfico, contra el microtráfico de drogas, y me empecé a meter en este mundo de la drogadicción. Inclusive habían lugares tan peligrosos que mis propios amigos les daba miedo meterse a estos lugares, y yo en medio de la droga, en medio de creerme, porque cuando vos empezás a consumir, te crees el rey del mundo, te crees que puedes hacer lo que quieras. Y yo decía, no, yo me meto hasta allá, es que yo soy muy berraco, yo voy y hablo con ellos. Y efectivamente me hice amigo de los duros que vendían microtráfico aquí en mi pueblo. Entonces yo iba, les compraba, me sentaban allá, mejor dicho, eso era miedoso. Mis amigos me esperaban cuando yo ya salía y yo siempre iba y compraba. Hubo un momento en el que yo empecé, no, o sea, que tenía el deseo de empezar a vender droga, ¿cierto? Entonces yo ya le decía a otras personas, vea, compre allí, vaya allí, venda allí, que allí la consigue, allí es muy buena. Y yo ya me iba a empezar a meter en este mundo de empezar a vender, pero esto era muy peligroso, perdón, era muy peligroso porque allí lo pueden matar, ¿cierto? No lo pueden matar por querer ganar más prestigio, más poder, ¿cierto? En todo caso, empecé y mi vida se volvió como un remolino, como un tornado, porque no salía de allí. Giraba en torno a eso, giraba en torno al trabajo, al vicio, a las drogas, al alcohol, y no le encontraba sentido a mi vida, no tenía un proyecto de vida, no sabía qué iba a hacer de mi vida, no pensaba si mañana podía morir y quizás irme al infierno, condenarme, o sea, no tenía claro eso. Y hoy en día los jóvenes creemos que esa es la vida, simplemente drogarnos, pasar un momento bueno, agradable, y no entendemos que nosotros tenemos un proyecto de vida, que el proyecto de vida que Dios nos tiene, la salvación, es de que todos seamos santos, ¿cierto? Bueno, resulta que llegué a estar tan consumido en las drogas que en mi casa, aquí en mi hogar, me cerraban la nevera para que yo no sacara comida, porque solamente venía a comer y ya no aportaba nada, no le daba plata a mi mamá para que comprara la comida o los utensilios del hogar. Y mi vida se volvió en esto. Inclusive yo llegué hasta probar el Sacol. No sé si de pronto en España sepan qué es el Sacol, que es una pega, que es un alucinógeno que hace que la persona, acá en Colombia es muy, se ve mucho esto, o sea, que se ven jóvenes. Es un tarro lleno de pega, y esa pega cuando usted la consume hace que usted alucine, ¿cierto? Hace que usted alucine y no le den ganas de comer, no le den ganas ni de dormir, ya no le da pena andar andrajoso por la calle, mal vestido, ¿cierto? Entonces también consumí el Sacol, consumí las drogas sintéticas que hoy en día vemos, como el LSD, las pepas, el Tusi, todo este montón de drogas, empecé a consumirlas. Y el círculo de amistades mías eran personas del mismo rango, ¿cierto? O sea, que querían estar involucradas en las drogas, en el alcohol, en la pornografía, en todo, en el microtráfico de drogas. Y a veces creemos que de este mundo no vamos a poder salir. Yo no le encontraba sentido a mi vida. Yo no le encontraba ningún sentido a mi vida y siempre lloraba amargamente. Mi mamita me decía, mi abuela me decía, mi hijo, ¿usted por qué no le da gracias a Dios? ¿Por qué no va a la iglesia? Y yo, ¿a qué voy a ir a la iglesia, por Dios santo? Le decía yo, o sea, con mi soberbia, decía, es que ella me decía, dele gracias a Dios, y yo, Dios, gracias. O sea, yo le decía así como con esa soberbia, no, es que no necesito ir al templo, porque desde aquí le puedo dar gracias a Dios. Y bueno, mi mamá me decía, cuando yo llegaba a la casa, cuando uno está drogado, el aspecto físico le cambia. Entonces, cuando yo llegaba a la casa, mi mamá me decía, mijo, ¿usted por qué viene tan raro? ¿Usted qué le pasa? Lo veo como extraño. Yo, ma, deje de ser tan empeliculada. Bueno, esa palabra empeliculada, no sé si se escucha por allá en España, en Europa. Yo le decía, ma, deje de ser tan empeliculada, ma, es que yo no estoy haciendo nada. Yo empezaba a gritarle, a tratarla mal, no, deje de molestar. Le decía, pues yo, cierto.
Entonces yo trataba muy mal a mi abuela, no le daba el cariño, el amor, o sea, era una persona muy grosera. Y bueno, entonces Daniel siguió en este mundo. Todos los fines de semana trabajaba, era para consumir drogas, inclusive un día en medio de mi drogadicción y empecé a andar armado, empecé a andar con puñales, con cuchillos muy grandes y un joven, eran las 5 de la madrugada y un joven iba para su trabajo y yo estaba drogado y lo iba a matar. Le puse casi el cuchillo en el pecho, pero en ese momento las personas que estaban conmigo me agarraron y no me dejaron que yo matara a este joven. O sea, lo hubiera podido matar en ese momento, pero gracias a Dios no, el Señor no permitió que esto pasara, ¿cierto? Y sin fines de cosas me siguieron pasando. Sentía delirios de persecución cuando estaba en las discotecas, sentía que todo el mundo me estaba mirando, sentía como la presencia de algo malo y que tenía que matar a todas las personas. Sentía que todo el mundo me estaba mirando y tenía que matarlos a todos. Entonces me tocaba, los amigos míos me tenían que controlar porque de cierta manera mi temperamento es un poco fuerte y más alcoholizado y drogado, imagínense con esa combinación tan fuerte. Y bueno, mi vida siguió así. Siguió así, mi mamá me dijo, vaya a un retiro espiritual, y yo, acá al retiro espiritual, yo no le hacía caso a mi mamá de nada de eso. Cuando Daniel siguió, y yo ya me estaba empezando a deformar hasta físicamente, estaba todo carechupado, parecía una calavera, tenía un aspecto físico que la verdad le hacía dar miedo a las personas de mi aspecto físico, inclusive por ahí tengo unos videos, unas fotos en mis redes sociales donde yo le muestro a las personas lo que Jesús ha hecho en mi corazón, lo que Jesús ha hecho en mi vida para transformar un corazón. Porque el pecado desfigura tu alma, pero también desfigura tu cuerpo. Y la gracia de Dios transfigura tu alma, pero de esa misma manera eres transfigurado físicamente. Eso lo digo comprendiendo porque el pecado daña lo que sea, ¿cierto? Cuando llevamos una vida de gracia, una vida con el Señor, se nota hasta en la mirada, se nota hasta en una sonrisa, ¿cierto? Entonces, bueno, ya siguiendo en este mundo de las drogas y de todo este mundo, el Señor no me permitió estar mucho tiempo ahí, o sea, caí muy hondo, pero el Señor no me dejó estar mucho tiempo allá. Yo siempre he dicho, el Señor me permitió caer hasta allá como para, bueno, vaya usted y pruebe allá, y venga de testimonio de eso para que ayude a otros que cayeron allá y que sí se puede salir de este mundo de las drogas, de que sí se puede salir de la rebeldía, de la soberbia, de tantas cosas, ¿cierto? Entonces resulta, aquí ya viene la parte más hermosa, digo yo siempre, o sea, yo con la Virgen María no era como tan cercano a ella, ¿cierto? Yo no era tan cercano a la Virgen. Yo sí decía, bueno, Jesús, yo tenía entendido pues que le entregó la vida por nosotros, pero vean, o sea, no entendía el valor verdadero y significativo de lo que es Cristo en la vida, ¿cierto? Entonces resulta que salí un día cualquiera a tomar, a beber, a drogarme. Efectivamente, esa noche fue un sábado, yo estaba tomado y drogado. Obviamente cuando uno sale a estas partes, la música te incita a beber más, a drogarte más, a tener quizá a masturbarte o a buscar una mujer para tener una relación sexual así pasajera, ¿cierto? Entonces cuando eran como las 2 de la mañana, de la madrugada, y con las personas que yo estaba, dijeron que querían ir a un prostíbulo, no sé cómo se le dirá en Europa, donde hay mujeres que venden su cuerpo, se le dice así también. Uh-huh. a un prostíbulo, y la verdad yo no sé, a pesar de que era tan mundano, yo nunca me dieron ganas de ir a un lugar de esos, o sea, nunca me dieron ganas de visitar a una mujer prostituta, no, o sea, yo como que, Dios mío, o sea, yo en medio de mi ignorancia decía, es que eso no tiene sentido ver a una mujer ahí desnuda ahí así, o sea, yo no le encontraba sentido en medio de mi ignorancia. Pero esa noche me invitaron a ese lugar y yo no quería ir, yo dije, no, yo no le encontraba, yo no. Cuando íbamos de camino para ese lugar, eran las 2 de la mañana, yo sentí que algo me dijo que me tenía que venir para mi casa. Yo me le perdí a mis amigos y me devolví para mi casa. Cuando yo llegué a mi casa, obviamente ya el silencio, ya no había el ruido de la música, nada. Empecé a sentir una tristeza profunda. Ya cuando se acercaban las 3 de la mañana, sabemos que las 3 de la mañana es la hora de la misericordia.
yo empecé a sentir una tristeza muy grande y no sé por qué empecé, me apareció una canción, no, es que no recuerdo la canción, pero en el video aparecía como flagelaban a Jesús. Y empecé a sentir en esos momentos, mi hermano, mis hermanos, empecé a sentir un dolor físico de mis pecados. Yo veía cómo flagelaban a Jesús en ese video y yo sentía un dolor de mis pecados en mi cuerpo. Yo sentía que estaba haciendo algo mal, yo sentía que estaba flagelando a Jesús. Sentía un dolor impresionantemente en mi cuerpo. Inclusive lo sentía encalambrado, sentía algo extraño en mi ser. Yo me acosté y lo único que hice mirando al cielo es decirle, Señor, ayúdame. Simplemente leí esas palabras, Señor, ayúdame. Y me acosté a dormir. Obviamente el demonio, él siempre quiere hacernos creer que las cosas que vivimos son mentiras o es algo de nuestra mente nomás. Y al otro día cuando me desperté con delirios de persecución. Obviamente había tomado y estaba drogado, pero yo me acordaba de todo, era muy consciente. Yo creo que el Señor me dio una gracia en ese momento de acordarme de todo. Cuando hubo un momento en que escuché una voz física que me decía al oído que me matara. Me decía, mátese. Me decía, mátese, usted no sirve para nada. Vea que usted hace sufrir a su abuelita. Vea que usted no sirve para nada. Usted es todo lo que le ha hecho a su familia, los ha hecho sufrir. Mire cómo sufren por usted. Usted no sirve para nada, no tiene trabajo. Mire cómo está, mírese. Y yo empecé a decir por dentro, ¿será que tiene razón? O sea, yo empecé como a dialogar con él y nosotros no podemos dialogar con él. Inclusive él también utilizó eso porque eso fue casi los meses de abril, casi para Semana Santa, y en enero a un primo mío lo mataron en mi pueblo también por microtráfico y lo colgaron de la entrada del cementerio. Aquí en mi pueblo lo mataron y lo colgaron de la puerta del cementerio. Entonces eso para mí fue muy impactante, ¿cierto? Que hicieron algo tan horrible con él. Y el demonio en ese momento me metía eso, mátese, o sea, que también me quitara la vida. Y yo salí desesperado, en ese momento no había nadie en mi casa. Mi madre había ido hacía unos meses a un retiro espiritual con la comunidad a la cual pertenezco ahora, con la Asociación Mariano. Ella me había invitado y ella llegó muy transformada, llegó a que quería compartir el tiempo que no había compartido conmigo, un montón de cosas, pero bueno, en ese momento yo salí y a la esquina de mi casa vivía una cuñada mía y ella me vio muy pálido, me dijo, Daniel, ¿a usted qué le pasa? Y yo, Marcela, ayúdame, por favor, yo necesito ayuda, y me desahogué con ella. Yo le dije que me pasa esto y esto, me desahogué con ella y ella me dijo, ¿usted por qué no habla con su mamá? Dígale que le ayude. Yo no, a mí me daba miedo contarle a mi mamá en el momento que estaba, por lo que estaba pasando, por tantas cosas que había consumido. Yo todo esto se lo trataba de ocultar siempre a mi familia. Y llamé a mi mamá, me decidí por llamar a mi mamá porque yo en ese momento, ella vive en Cartagena, es un pueblo, es una ciudad de Colombia, creo que es muy conocida. Y ella me llamó, yo hablé con ella, por favor ayúdeme, yo necesito ayuda, ayúdeme por favor. Y mi mamá me dijo estas palabras y siempre han dicho que una mamá tiene un sexto sentido. Y ella me dijo, hijo, cuando tenía la conversación con ella, hijo, yo siento que a usted me lo van a matar. Así me dijo mi mamá. Yo, no sé, yo no sé, pero ayúdeme, que es que mi hijo, usted quiere venir a un retiro espiritual, y yo, lo que sea, pero yo quiero salir de este mundo. Entonces ella me compró los pasajes en avión para viajar. Yo viajé un martes. Ese mismo martes en la noche, al lugar donde yo iba a comprar las drogas, hicieron un allanamiento, la Policía Nacional y el Ejército de Colombia hicieron un allanamiento en este lugar y mataron a 8 de las personas y a los demás los capturaron. Entonces miren lo que el Señor empezó a hacer porque, o sea, yo pudiera estar muerto o en la cárcel, ¿cierto? Pero en ese momento, en ese instante, estaba viajando a encontrarme con el amor de mi vida, con Jesús, ¿cierto? Y en el momento no lo entendía. Pero cuando mis amigos y mis amistades de ese momento me contaron eso, para mí fue muy impactante porque mi mamá ya me había dicho, hijo, yo siento que se lo van a matar. Entonces para mí fue muy impactante. Obviamente yo anteriormente utilizaba piercings, inclusive yo tengo unos tatuajes pues que me hice del mundo. Bueno, el Señor ya me perdonó de todo eso, ¿cierto? Pero son cosas que van quedando marcadas del mundo. Y cuando llegué a donde mi mamá,
Bueno, el retiro era de 4 días. Yo, Dios mío, 4 días en un retiro. Yo no, ya me estaba arrepintiendo. Pero bueno, ya estaba por ahí lejos de casa. Cuando llegó el día del retiro espiritual, cuando llegué a esta parte, los misioneros, nosotros tenemos un saludo muy particular que decimos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, ¿cierto? Que es San Miguel Arcángel significa ¿quién como Dios? Es ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Y después de María, nadie como San José. Ese es un saludo muy particular de nuestra comunidad, Lazos de Amor Mariano. Entonces, cuando llegué allí, yo me sentía extraño. Yo, venga, esta gente está loca. ¿Cómo así que quién como Dios? ¿Qué saludos tan raros? ¿Cierto? Bueno, cuando llegué a la casa de retiros, fue algo muy hermoso porque cuando yo me bajé del autobús, de inmediato me encontré con una imagen de Jesús que me hacía con los brazos así. Yo, Dios mío, me estabas esperando. O sea, yo lo vi de esa manera así. Y bueno, y empezó el retiro espiritual, empezó el examen de conciencia, que es muy importante. Y les cuento a mis hermanos que yo nunca había hecho un examen de conciencia en mi vida. Yo llené como 10 hojas, todo. O sea, yo decía, todo lo he hecho. Te he ofendido mucho, Señor. Y es muy importante también hacer examen de conciencia en nuestras vidas. Bueno, llegó una de las partes más importantes y es cuando me enseñaron a hacer esta oración. Cuando me enseñaron a rezar el Santo Rosario. Cuando arma tan poderosa que me ha sacado de las drogas, me ha sacado de un mundo impresionante. Ahí es donde viene la historia de la Virgen, de nuestra Madre del Cielo Santísima, que la amo con todo mi corazón. Y ahí me enseñaron a rezar el rosario. Llegó otra parte muy importante del retiro, cuando es la parte del perdón, por lo importante que es perdonar y pedir perdón. Pero pasó algo muy impresionante en esta parte del retiro, que fue algo como místico, ¿cierto? Porque el Señor me permitió como que, o sea, yo me vi, pero como de unos 5 o 6 años, o sea, yo me veía, de unos 5 o 6 años, y yo veía que Jesús me llevaba de la mano. Y aparecía como en un cine, un televisor grande, una pantalla, me imagino que así será el juicio final, no sé. Y el Señor me permitió ver algo impresionante. Escúcheme en esto. Me permitió ver el momento en el que mi papá iba a matar a mi mamá y me iba a matar a mí. ¿Cómo fue esta pequeña historia? Resulta que mi mamá vivía en ese tiempo en un 3er piso, yo estaba recién nacido y mi papá llegó drogado a la casa y quería matar a mi mamá y me quería matar a mí. Mi mamá, por salvarme la vida, me metió en una cajita de cartón, como yo estaba dormido, me metió en una cajita y me metió debajo de la cama. Y ella se tiró por el 3er piso porque abajo en el 1er piso había un negocio que tenía como un trampolín, no sé cómo se le dirá eso allá, tenía una carpa, ¿cierto? Una carpita y ella rebotó ahí y ella se fue a buscar ayuda. Bueno, en todo caso, el Señor me permitió ver esto para yo perdonar a mi papá. Porque yo tenía un rencor muy grande con mi papá, porque yo a mi papá lo conocí a los 10 años de edad. O sea, 10 años que no supe nada de mi padre, ¿cierto? Entonces, vean el vacío tan impresionante de un padre. Por eso ustedes que son padres de familia, amen a sus hijos, abrácenlos y déjense abrazar por los hijos también, porque ustedes no se imaginan un abrazo cómo libera, cómo sana. Y yo nunca había tenido ese abrazo de un papá. Por eso era que yo me estaba metiendo en las drogas, por eso buscaba mujeres, por eso buscaba tantas cosas, porque quería llenar ese vacío de papá. Ese vacío de mamá lo quería llenar con las drogas. Lo quería llenar ahí. ¿Qué pasaba? Que nosotros somos como un carro o como un pedazo de madera. Nuestro corazón es así. Queremos, si yo llevo mi automóvil, ¿quién es el único que puede reparar el automóvil? Tú me responderás, un mecánico, ¿cierto? Si yo llevo una pieza de madera, una silla, una mesa, ¿quién me la puede reparar? El carpintero. Pero si yo llevo mi carro donde el carpintero, ¿qué pasa? Me lo va a estropear porque no lo conoce. Y si yo llevo la mesa o la silla de madera donde el mecánico, ¿qué va a pasar? Pues me la va a estropear porque primero que todo no tiene las herramientas necesarias, no tiene el conocimiento y lo va a dañar. Lo mismo pasa con nuestro corazón. Cuando estamos dañados, cuando estamos destruidos, cuando estamos mal, vamos y buscamos la solución donde no debemos, vamos y nos empezamos a tomar alcohol, vamos y nos drogamos, vamos donde amistades que no nos van a ayudar y se daña más nuestro corazón, se abren más esas heridas. ¿Quién es el único que puede reparar nuestras heridas en nuestro corazón? Dios.
Jesús es el único que lo puede hacer, porque Él nos creó, Él te conoce cada parte de tu vida, Él conoce por los momentos en los que nosotros hemos pasado, ¿cierto? Y a veces es como si nos pusieran la película de nuestra vida y miráramos nuestro pasado. No, Señor, yo no quiero esto, yo no quiero que me recuerdes que mi papá me abandonó, yo no quiero que me recuerdes esta cosa. Y a veces queremos que cosas de nuestra vida no nos pasen o no las recordemos, pero es que eso que nos ha pasado es lo que transforma nuestro corazón y es la historia que Dios ha amado para ti. Y eso es lo que nos hace personas hoy en día, conocer ese pasado, pero que Cristo viene y sana ese pasado. Entonces, allí con esta historia fue que pude perdonar a mi papá y mi alma se liberó demasiado. Se liberó hasta tal punto que yo dije, mi papá, ¿por qué fui así? Mi papá, ¿por qué nunca me dio amor? Mi papá, ¿por qué se fue? ¿Por qué no me dio cariño? Y entendí, comprendí, eso fue una gracia de Dios, de que mi papá nunca le dieron amor, de que mi papá nunca lo habían abrazado, de que mi papá salió a los 10 años de su casa a trabajar. Entonces ahí entendí que mi papá nunca le dieron cariño. Entonces él no podía dar algo que nunca le habían, él no podía dar de algo que nunca recibió. Y el Señor me permitió entender a mi papá y ponerme en los zapatos de mi papá para perdonarlo, para amarlo. En estos momentos yo con mi papá, él me llama a pedirme consejos, imagínense cómo se cambiaron los papeles, pero tengo una relación muy bonita con él ya, pero porque lo perdoné y él también me pidió perdón. Lo mismo con mi mamá. Ya cuando siguió transcurriendo el retiro espiritual, hubo un momento muy espectacular que es mi vida, que fue el momento de Jesús de Eucaristía. Yo no sabía que Jesús estaba en ese pedacito de pan. Cuando vayan a la Eucaristía, cuando pasen por un sagrario, por un santísimo y vean a Jesús ahí, vayan y salúdenlo porque Él está ahí. Está vivo, real y presente. En serio, Él está ahí. Y cuando a mí nos explicaban que Él estaba ahí en esa custodia, yo dije dentro de mí, habíamos muchas personas en ese retiro espiritual, como 90 personas. Y nomás podían salir algunas como arrodillarse ante Él y hacer una oración. Y yo, Señor, yo dentro de mí, yo quiero salir. Y el Señor me permitió salir a mí. Yo fui el último que salí. Cuando yo me arrodillé, yo pude ver a Jesús sentado en un trono. Y detrás de Él, el universo entero. O sea, como el universo, como... Yo lo digo, o sea, como entender de que Él es el Dios de todo, ¿cierto? Porque a veces le prendemos una vela que al horóscopo, que a la nueva era, que estas cosas... No, Él es el rey de todo y lo pude ver ahí, pero o sea, Él no me habló, o sea, yo lo vi que Él se sonrojaba, se sonreía y ya como que desapareció como esa visión, ¿cierto? Y pude entender que Él estaba ahí en ese pedacito de pan, que Él se quedó en la Eucaristía para alimentarme, para venir a mí, para hacerse uno con mi corazón, ¿cierto? Y bueno, ya transcurrió el retiro, al día siguiente se hizo un rosario peregrino y el rosario peregrino es caminando, ¿cierto? Entonces, cuando yo dije, madre, voy a hacer este santo rosario caminando con los ojos cerrados. Si me caigo es culpa tuya. Yo le dije a la Virgen. Y resulta que yo hice este santo rosario con los ojos cerrados y no me caí. Cuando abrí mis ojos, nos llevaron a un lugar donde había una imagen de María Auxiliadora. Y yo lloraba como un niño. Lloraba amargamente, lloraba y sentía esa paz, esa tranquilidad, sentía que la Virgen me estaba abrazando y yo me sentía feliz, me sentía pleno, yo no quería que eso se acabara. Y pude pasar y arrodillarme ante la imagen de la Virgen y escuché una voz que me dijo, hijo, yo soy tu verdadera madre y amiga, yo siempre he estado contigo en los momentos más difíciles tuyos y de tu familia. Y mis hermanos, o sea, ahí sentí como una brisa que entró como en mi rostro y ahí sí que acabé de chillar más, de llorar más. Bueno, ya el retiro espiritual terminó y obviamente el retiro espiritual no es allá. Les cuento que el retiro espiritual me lo estoy viviendo todavía después de casi 10 años, ¿cierto? Porque el retiro espiritual se vive aquí afuera. Y ahí fue donde, ya casi para terminar, donde empezó el proceso de consagración a la Virgen. Yo soy consagrado a Jesús por María por el método de San Luis María Griñón de Montfort. Y nuestra Madre en Fátima lo ha pedido, que consagremos nuestros corazones, de que consagremos nuestras familias al Inmaculado Corazón de María. Y hoy también le hago toda esta invitación a las personas que nos están viendo y a ti también, José Manuel, si no lo han hecho, conságresen a Jesús por María.
En serio que es el mejor regalo que nosotros podemos hacer. Llevarnos a María a nuestra casa como lo hizo el apóstol San Juan cuando Jesús se la entregó en la cruz. Yo la acepté. Es un camino de 33 lecciones hermoso. Si no, búsquenlo, no busquen a Wilson Tamayo, que también es un gran predicador de nuestra comunidad, que también por YouTube lo pueden encontrar. Y esto cambió mi vida. Consagrarme a ella, le entregué mi corazón. Ya no soy yo, es ella a través de mí, ¿cierto? Es San José, porque San José también ha tenido ese protagonismo en mi vida. San José es el hombre del silencio. Y nosotros decimos, hoy en día los hombres no quieren vivir la pureza, la castidad, la obediencia, la caridad, porque hay moldes que el mundo nos muestra. Hoy en día, pues no voy a decir que sea malo, pues que yo quererme parecer a Cristiano Ronaldo, pues es una figura deportiva muy grande en el mundo. Ay, que yo me quiero parecer a Lionel Messi, que me quiero parecer a cierto cantante de reggaetón, que horriblemente están perdidos estos artistas. Y entonces los jóvenes, ¿qué hacen? Ponen su corazón en el molde de esas personas que ni siquiera los conocen. ¿Cuántas personas pagan millones y millones por ir a un concierto de una persona que se para ahí a cantar y ni siquiera saben que usted existe, que ni siquiera sabe que usted tiene problemas y dificultades? Cuando todos los agrarios del mundo entero están solos, donde está el verdadero Dios presente en cuerpo y alma y divinidad, listo para escucharte. Y no vamos, y es gratis, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy con esto? De que nosotros debemos de poner nuestro molde. Hombres, pongan su molde, su corazón en el molde de San José. ¿Por qué hablo de molde? Porque si usted pone algo en un molde, va a salir parecido a la figura que usted tiene ahí. Si usted pone su corazón en el corazón de San José, va a salir como San José, ¿cierto? Tratamos de ser como San José, las mujeres como la Virgen María, porque eso es lo que quiere el Señor. Y yo creo que hay una cita bíblica que la quiero decir, que es la cita bíblica que a mí más me ha impactado en este camino de conversión, y es la siguiente, que es en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16, que dice, el Señor dice, sean santos como yo soy santo. Entonces yo creo que los santos se tomaron muy en serio esto porque lucharon por la santidad. Ahora yo, Daniel Steven Cardona Gómez, así me llamo yo, quiero ser santo, anhelo ser santo. Como decía el beato Carlo Acutis, mi proyecto de vida es estar unido a Jesús, y eso quiero yo también, estar unido al Señor, que mi corazón tenga los deseos de Cristo. Y ahora entiendo yo por qué no fui futbolista profesional, por qué no fui otra persona, no, porque el Señor me tenía para dar testimonio de que Él existe, de que Él es lo mejor que tenemos. San Camilo de Lelis dice, quien tiene a Jesús, lo tiene todo. Quien no tiene a Jesús, no tiene nada. Así tenga fincas, carros, camionetas, así tenga todo, no tiene absolutamente nada. Porque hay personas que son ricas materialmente y sufren de depresión, pero no tienen el mejor psicólogo, que es Cristo. Y bueno, ya para ir terminando, este es mi testimonio de vida. Pues creo, bueno, a veces no sé si se me escapará alguna cosa. En serio que el Señor ha hecho nuevas todas las cosas. El Señor me ha hecho un hombre nuevo, ha transformado mi corazón. Como les digo, mi conversión no solamente se ha visto por palabra o por contarla, sino que hasta físicamente también tengo fotos de mi pasado y cómo el Señor ha hecho todo nuevo, ¿cierto? Él lo ha hecho todo nuevo, y es invitarlos a que sigan al Señor. Que las personas o los jóvenes piensan que seguir al Señor es aburrido, o que piensan que uno se las pasa rezando, no. Yo soy un joven normal, voy y juego fútbol, comparto, salgo a comer, me divierto, hago un montón de cosas y soy feliz, y no necesito estar metido en una discoteca, no necesito estar drogándome, no necesito estar escuchando música que no le hace nada a mi alma, porque obviamente la música también degrada mucho y nos hace tener pensamientos de suicidio, pensamientos de tomar, pensamientos de odiar, porque el demonio se ha metido por todas estas cosas, porque el demonio sabe que le queda poquito tiempo, y el Señor, no sabemos ni el día ni la hora, por eso hay que estar preparados. Yo lo único que le pido al Señor es que me dé la gracia que le dio a San Pablo de perseverar, porque por nuestro pecado original siempre vamos a estar inclinados a hacer el mal, siempre vamos a estar inclinados al pecado. Y no, mi hermano, muchas gracias por la invitación. Si hay alguna pregunta, si me quieres preguntar algo, con todo el amor, inclusive hasta me puedes hacer recordar de alguna cosa, ¿cierto? Pero claro, ha sido mi historia de vida donde el Señor me permitió que yo me sumergiera en la oscuridad del pecado, ¿cierto? Yo siempre digo, el Señor me permitió, es como cuando usted va en su carro a pasear y resulta que hubo un derrumbe o la vía está mala
y a usted le toca devolverse, ¿cierto? Entonces usted cuando se devuelve, ¿usted qué pasa? Se encuentra otros carros, otras familias. ¿Usted qué les va a decir? Venga, no, devuélvase porque no hay paso. Eso mismo pasa con mi vida. Yo ya vengo de allá y yo me estoy devolviendo. Y todas las personas que me encuentre por redes sociales, en mi vida cotidiana, les digo, ese no es el camino. Devuélvanse porque yo vengo de allá y de allá no va a pasar nada más. Asimismo, cuando uno está en oscuridad, cuando estamos en el pecado, no vemos. Si yo apagara la luz en estos momentos, quedaría en oscuridad. Y quizás para buscar la salida me voy a tropezar, me voy a caer, porque no veo, porque estamos en oscuridad. Pero miren, tengo la luz prendida y puedo ver por dónde pisar, por dónde caminar. Asimismo es cuando estamos en la gracia de Dios, cuando vivimos en comunión con Dios, cuando visitamos a Jesús, vivimos en la luz. Todos los días, el Santo Rosario. Le pedí a la Virgen que no volviera a tener nada de drogas en mi vida, no volví a consumir. Obviamente fue un proceso, ¿cierto? No volví a consumir. Voy todos los días a la Eucaristía, trato de visitar a Jesús en el Santísimo todos los días. ¿Quieres ser puro? Visita a Jesús, que Él a través de sus rayos eucarísticos te va a dar la pureza que tú anhelas en tu corazón, como lo hizo con María Magdalena, que a pesar de haber sido una prostituta, es una mujer santa y es una santa de la pureza. Pues así es, hermano. Tenía aquí delante un versículo bíblico, el cual pues yo creo que podía resumir la historia de nuestro hermano Daniel, ¿no? Y el pensamiento que el hermano Daniel pues tiene en la actualidad, ¿no? Filipenses capítulo 3, versículo 8. Todo eso lo he dejado a un lado, dice la palabra de Dios, y lo considero basura con tal de conocer a Cristo, ¿verdad? Pues nuestro hermano Daniel ha aprendido muy bien la lección. Todas esas cosas, todo lo que te ofrece el mundo, pues ya lo tiene por basura, ¿no? Y ha llegado al conocimiento en el cual pues él quiere pues estar y conocer a nuestro Señor. Yo creo, hermano, quisiera hacerte una pequeña pregunta, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Pero me gustaría ampliarlo un poquito, ¿no? Yo creo que si, por ejemplo, el Señor no hubiera permitido, ¿no? Que hubieras pasado por todas esas situaciones difíciles, ¿no? Drogas, todo ese tema, ¿no? Que quizás nunca hubiera comprendido y nunca hubiera perdonado seguramente a su papá, ¿verdad? Sí, claro, obviamente. Si el Señor no me hubiera permitido pasar por este montón de cosas, no hubiera tenido la capacidad de perdonar a mi papá, a mi familia, a otras personas que uno a veces sin querer también les hace daño, ¿cierto? Pero el Señor todo lo hace perfecto, ¿cierto? Él hace nuevo todo. Y si permite algo, a veces nosotros le decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué esto? Y si cambiamos ese por qué en un ¿para qué me está pasando esto? ¿Cierto? No por qué, sino ¿para qué el Señor permite eso? ¿Para qué me está pasando esto en mi vida? Así es. Me ha llamado, hermano, mucho la atención, ¿no? Cuando vio esa imagen de Jesús y contaba en el testimonio, ¿no? Que ese sufrimiento, pues, era como si lo viviera, ¿no? En propia carne, ¿no? Eso, por ejemplo, en Isaías, si no me equivoco, capítulo 53, los hermanos que nos estén viendo, pues pueden buscarlo. Isaías 53, versículo 5, dice que nuestro Señor pues fue machacado, fue castigado, destruido por nuestros pecados, ¿no? Y yo, en mi opinión, nuestro hermano pues vio su pecado, ¿no? Él vio su pecado reflejado en ese castigo que recibió el Señor, ¿no? Y se horrorizó, ¿no? Nuestro hermano vio esas consecuencias del pecado, el cual nuestro Señor, pues, en la cruz, pues, fue donde completó, pues, esa obra maestra de la salvación, ¿no? Y nuestro hermano, pues, se horrorizó, ¿no? Él vio aquello y dijo, bueno, por mi culpa, ¿verdad? O como decimos en la Santa Misa, ¿no? Por mi culpa, nuestro Señor pues sufrió y se horrorizó, ¿no? Vio reflejado
en el Señor, pues, ese pecado, ¿no? ¿Qué cosas a veces el Señor nos hace, pues, tener ese tipo de visiones, ¿no? O quizás nos abre la conciencia, quizás a veces pues tenemos nuestra conciencia un poco adormecida, ¿no? Y mediante pues esas visiones o revelaciones, ¿no? Pues nos hace entender mucho mejor, ¿no? Es como si te dijera, o así lo entiendo yo, hijo mío, yo pasé por todo esto por ti. Y nuestro hermano Daniel, pues, al ver eso, pues, al ver tu pecado reflejado en las llagas, ¿no? En las heridas infringidas, pues, a nuestro Señor, pues, eso le hizo, pues, hacerle tambalear, ¿verdad? El alma y decir, pues, bueno, hasta aquí. Esto llegó, pero hasta aquí. Hermano Daniel, muchísimas gracias. Espero que este testimonio sirva a jóvenes, no tan jóvenes, hombres, mujeres, para que sepan, pues, encauzar sus vidas, porque si lo hizo con nuestro hermano Daniel, ese amor que tiene el Señor y nuestra Santísima Madre del Cielo por Daniel, no es menos que lo que siente por ti, hermana o hermano que nos estás viendo. Cristo no murió para unos pocos, sino Cristo murió para todos, ¿verdad? Depende de ti, depende de mí, pues abrirnos, ¿verdad? Y aceptar el amor de nuestro Señor. Pues, hermano Daniel, me gustaría que si quisiera dedicar algunas palabras a las personas que nos están viendo, a todos los hermanos. Bueno, a todos los invito a que no le cierren las puertas más al Señor de su corazón, de que quieren ser felices, dejen que Jesús entre en su corazón, de que no tengan miedo, Él es el único que puede reparar nuestras heridas y más por medio de nuestra Madre del Cielo, ¿cierto? De que Jesús vino a través de ella y a través de ella también debemos de volver a Él, ¿cierto? Ella nos va a llevar a Él más fácil. Muchos a veces dicen, no, yo voy directamente a Jesús, pero para eso él es el gran secreto de Jesús, es María, sino que hay que saberlo entender, porque ella es la dispensadora de todas las gracias. A todos los jóvenes, ánimo, para adelante, y acá hay un servidor más, Daniel. Y como siempre le digo a todo el mundo, recuerden ser muy santos. Así es, así es. Como nos recordó antes nuestro hermano, ese versículo, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, sean santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Por eso que se nos quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Así que, hermanos, muchísimas gracias por haber estado en este testimonio y agradecer de nuevo a nuestro hermano Daniel, al cual pues le envío un fortísimo abrazo. Y hermano Daniel, le doy muchísimas gracias al Señor por tu vida, por tu testimonio, por esa valentía también de dar este tipo de testimonio, porque no todo el mundo es lo suficientemente valiente para hacerlo. Así que, por mi parte, hermano, chapó, gracias por esa labor que también realiza en las redes sociales, que sepan que aquí debajo vamos a dejar un link para que las personas que quieran seguir a nuestro hermano Daniel, pues que lo puedan hacer y puedan contactarlo, y si quieren que les resuelva alguna que otra duda, pues ahí estará Daniel, que con todo el gusto pues los atenderá. Pues Dios os guarde, Dios os bendiga. Dios le pague, mi hermano, Dios los bendiga.